tardes y bienvenidos a la jornada Un Olivar en Cambio, organizada por Fitoliva y Cooperativas Agroalimentarias Andalucía con la financiación de FEADER y Junta de Andalucía. Una jornada que celebramos en el marco del Congreso Mundo Olivar 2025 para conocer el trabajo de 6 grupos operativos, los 6 proyectos de las personas que están aquí, que son los representantes de cada uno de estos grupos operativos, para contarnos los resultados o cómo van esos resultados que se están ejecutando ahora mismo de estos 6 grupos operativos que se están llevando a cabo. Les cuento un poco la dinámica de la jornada, cómo la hemos planteado, porque queremos que sea muy dinámica y participativa. La idea es que yo haga una primera ronda donde nos puedan explicar brevemente en qué consiste cada proyecto y después yo les voy a ir lanzando preguntas, pero queremos que el público también pueda intervenir en cualquier momento porque son ustedes los interesados en conocer más detalles de estos proyectos y la idea es que puedan preguntar, que no tengan reparo en interrumpir y puedan participar y que esto se convierta en un coloquio, en un diálogo entre todos y que sea dinámico y al final pues puedan conocer en profundidad cada uno de los proyectos. Comenzamos por las personas que están más cerca de mí, por el proyecto OLAIC. Nos acompaña Daniel Lara, que es gerente de Cooperativas Albarizas, y este proyecto busca mejorar el proceso de cocción de la aceituna de mesa desde una perspectiva económica y ecológica, porque actualmente la industria de la aceituna de mesa enfrenta un serio problema relacionado con toda la gestión del agua residual que genera. Daniel, cuéntanos en qué consiste OLAIC. Bueno, el proyecto lo estamos llevando a cabo entre Cooperativa Agroalimentaria, Keiter, CTMed y nosotros, y el objetivo nuestro principalmente es reducir el consumo de agua en el proceso de elaboración de aceituna de mesa. Nosotros hemos atacado las fases principales donde es inevitable el uso de agua, y hemos aplicado un concepto de reutilización de estas aguas. Conjunto con el Instituto de la Grasa y algunos laboratorios externos, hemos conseguido reducir el consumo de agua más o menos que se viene utilizando en torno de 2,5 litros por kilo de aceituna elaborado a 0,75 litros por kilo, reduciendo así los vertidos en un 95%. Una vez que hemos conseguido eso, pasamos a una segunda etapa de gestión de esos residuos, porque en la industria se generan muchos vertidos, tanto en los propios procesos como en limpieza, baldeo y demás, donde conjunto con Keiter hemos desarrollado una máquina que sea capaz de absorber la humedad de estos vertidos de forma que forcemos la evaporación. ¿Con esto qué conseguimos? Primero, con la primera parte del proyecto estamos evitando o reduciendo los niveles o la cantidad de balsas que vemos por los campos, generando malos olores, riesgos para fauna, flora, etc. Y además pues estamos concentrando los vertidos dentro de la propia industria, de forma que a nivel local se podría gestionar de una forma mucho más fácil sin la necesidad de estas grandes inversiones en fincas, en balsas, que al final se acaban llenando y hay que ir haciendo nuevas balsas. Entonces estamos técnicamente o tecnológicamente estamos teniendo muy buenos resultados con la evaporación forzada y estamos afinando lo económico, el coste económico. Queremos presentar una solución que sea también muy competitiva en lo económico comparado con las soluciones que hay en la actualidad de depuradora y balsa. Luis Aparicio es director de calidad corporativa de Sovena Group y él nos va a hablar de Mosolif 10×10, una iniciativa que busca identificar y mitigar la presencia de hidrocarburos contaminantes en el proceso productivo del aceite de oliva, especialmente, Luis, en el olivar tradicional andaluz. Es una investigación pionera y además una investigación que es ejemplo de anticipación. Cuéntanos en qué consiste. Muy bien, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues el grupo operativo en el que estamos involucrados, está involucrado el grupo Sovena, junto con Fitoliva,
y con la cooperativa Interóleo, lo que se plantea en un momento dado es que, en base a las evidencias que ya existían sobre posibles contaminaciones en el olivar con hidrocarburos, que básicamente son aceites minerales, estamos pensando más, si quieren hacer un símil, es el aceite de un coche, de un camión, de un tractor, eso es aceite mineral, no es aceite vegetal, pues se plantea, en base a unas evidencias que parecía que había ya tanto que se había estudiado, de los análisis previos, que en el olivar tradicional podría haber una mayor incidencia. Esa incidencia, ¿por qué podría venir? Básicamente por probabilidad, es decir, una cosecha de un superintensivo que utiliza una o muy pocas máquinas para cosechar y un proceso en el que la mano del hombre, el operador, básicamente tiene poca interacción, frente a un olivar tradicional en el que todo básicamente es 100% recogida con intervención humana. La probabilidad de que haya una contaminación, una fuga, un deterioro de los materiales que se utilizan, plásticos sobre todo, pues parecía, oye, puede ser un riesgo también para el olivar tradicional este tipo de contaminante. Este tipo de contaminante realmente es un contaminante con el que vivimos todos, y contaminante que está en los cosméticos, está en los brillos tan maravillosos de las manzanas que nos comemos, o en el carmín, el lápiz labial. Es decir, hay muchísimo, el chocolate, al que le guste el chocolate también se va a tener alguna noticia. Entonces el aceite es uno de los que tiene ese riesgo de contaminación, porque básicamente estamos hablando de aceite mineral que se mezcla perfectamente con un aceite que es vegetal, que es el de oliva. Entonces, ¿qué se ha hecho en el grupo operativo? Pues en el grupo operativo se ha hecho primero un planteamiento, un diseño experimental para intentar localizar cuáles son las posibles fuentes de contaminación desde el principio, desde el árbol, desde la aceituna, hasta ya la entrega del aceite a los productores. En el caso, los tres socios, lo que hemos hecho cada uno, Interóleo ha elegido una serie de cooperativas que, en base al histórico, que ya teníamos algunos datos, y en base a su antigüedad o complejidad industrial, pues ha elegido una serie de cooperativas que han sido modelos. Citoliva, por supuesto, ha hecho análisis in situ de extracciones a nivel de laboratorio para que esas fases no puedes hacer análisis de todo en todas las fases, y a nivel de laboratorio sí puedes simular el proceso, y nosotros nos hemos encargado junto con los otros dos socios en llevar toda la gestión técnica y la parte de análisis. Sovena dispone, hace ya 4 años, tiene un equipo de análisis de Mosmoa en nuestra fábrica de la provincia de Sevilla, y nos hemos encargado de hacer esos análisis. En base a esos resultados, pues Interóleo, por trazabilidad, si hay un problema, es decir, aparecen esos hidrocarburos aparecen en el aceite, es capaz de ver dónde se ha producido, o podría potencialmente saber dónde se ha producido esa contaminación. ¿Cuál es el resultado principal del proyecto? El principal resultado del proyecto es una guía de buenas prácticas para que las personas que están en campo cosechando, manipulando y produciendo el aceite actúen de una manera mucho más controlada, mucho más estandarizada, y que esas contaminaciones que vienen sobre todo de una manipulación incorrecta o de uso de materiales incorrectos, pues se pueda reducir o eliminar, que es el ideal, porque va a haber una normativa muy pronto que nos va a obligar a ello. Básicamente eso. Muchas gracias, Luis. Otro de los proyectos, el Grupo Operativo Soft Biscuits, ha desarrollado un tipo de galletas que se le conocen como las digestive, y lo que ha hecho ha sido sustituir el aceite de palma, la grasa de palma, por un AOVE ecológico, además de Jaén, es decir, kilómetro cero, que utiliza manejos sostenibles, y la idea es crear una galleta que sea más saludable. Cuéntanos, Raquel Costales, responsable de Cooking Lab y la Tecnia de Citoliva. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como has comentado muy bien, nosotros en el grupo operativo SOS Biscuits, Citoliva, junto con Family Biscuits, que es la única galletera presente en Andalucía, y la Universidad de Jaén, hemos desarrollado unas galletas saludables en las que hemos sustituido, como comentabas, una grasa de palma que es rica en ácidos grasos saturados, poco saludables, de producción poco sostenible, por un aceite de oliva virgen extra, en este caso ecológico. Nos centrábamos en buscar un aceite de oliva virgen extra ecológico de kilómetro cero, porque el aceite de oliva virgen extra, como sabéis, pues tiene una serie de bondades saludables,
y queríamos aprovecharlas en el desarrollo de esas galletas saludables. Además, porque colateralmente lo que pretendíamos era diversificar el uso del aceite de oliva virgen extra para la industria alimentaria. Lo que queremos es vender y rentabilizar el olivar, sobre todo el olivar tradicional, ¿no?, en la producción de este tipo de aceites, que no solo sea para un uso crudo y demás, sino que sea utilizado en el desarrollo de alimentos, que en este caso son alimentos de gran consumo, son alimentos que van sobre todo destinados a la población infantil y, bueno, pues por producir un alimento saludable, ¿no?, y pues que esa población pues tenga a su disposición alimentos más saludables. No solo nos centramos en ese cambio de la grasa de palma por aceite de oliva virgen extra ecológico, sino que además nuestro objetivo era mucho más ambicioso, porque junto con Family Biscuits lo que pretendíamos era disminuir el contenido en sal, el contenido, además en grasa, el contenido en sal, el contenido en azúcar, y aumentamos la fibra. Concretamente conseguimos unas galletas tipo digestive en las que disminuimos un 69% los ácidos grasos saturados. Los sustituimos por los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva virgen extra. Redujimos a más del 50% el contenido en azúcar, a más de un 21% el contenido en sal y duplicamos la cantidad de fibra alimentaria, además de sustituir parcialmente la harina refinada por harina integral. Nos gusta llamarlas las galletas saludables, porque es verdad que, bueno, pues lo que comentábamos, no hay ninguna galleta saludable, pero si hay alguna que se acerca a esta saludabilidad, son estas galletas. Y no solo porque lo digamos nosotros, sino porque ahí entra un poco el papel de la Universidad de Jaén en el proyecto. Concretamente es el grupo liderado por María Isabel Prieto, el grupo de neuroendocrinología y nutrición de la Universidad de Jaén, que ha estudiado en modelos animales cómo afectaba estas galletas con aceite de oliva virgen extra pues sobre enfermedades de gran prevalencia, como son la hipertensión, la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. En comparación siempre con estas galletas que os digo que se elaboran con grasa de palma, que es la grasa que se utiliza pues, masivamente en la industria alimentaria. Bueno, están todavía valorando los resultados, pero sí que ya han visto que tiene un efecto muy importante el aceite de oliva virgen extra o las galletas elaboradas con aceite de oliva virgen extra ecológico sobre la presión arterial. Son capaces de disminuir la presión arterial en animales que ya eran hipertensos, con lo cual son uno de los resultados que estamos obteniendo. Quiere decir, no solo decimos nosotros que son saludables, sino que estamos intentando demostrar pues, en modelos animales este efecto saludable. Están estudiando también pues, la oxidación, pues, el nivel de oxidación en estos animales. Además, nos ha permitido el uso del aceite de oliva virgen extra, porque sabéis que tiene un contenido muy importante en compuestos fenólicos que son antioxidantes, no solo desde el punto de vista saludable, sino que nos ha permitido en la galleta también disminuir el número y la cantidad de aditivos sintéticos, porque gracias al aceite de oliva y a estos antioxidantes que están presentes de forma natural en la galleta, nos permite que la galleta dure más tiempo, tiene mayor vida útil, sin utilizar estos aditivos algo que cada vez el consumidor lo rechaza más, con lo cual un poco seguimos las tendencias no solo del consumidor, sino de la industria alimentaria. Nuestro objetivo fundamental era, uno, conseguir estas galletas saludables y, por otro lado, incentivar y diversificar este tipo de cultivo ecológico para el aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Gracias. Gracias, Raquel. Vitaterra es otra de... ¿Se puede intervenir? Claro, sí, sí. Es que el otro tenía alguna pregunta, pero aquí ya... No se puede, Sí, no sí, se no puede aguantar. ¿Dónde se compra la galleta? Estamos hablando exactamente de un laboratorio que se llama laboratorio gastronómico o algo así, en fin, con palabras en inglés, ¿no? De Cooking Lab. Que se encuentra en esa sede que está en el polígono. No, está en Geolit, en Mengíbar, en Jaén. Sí, Bueno, que le llaman polígono. El Parque Tecnológico. el Parque Tecnológico. Que es donde el mismo edificio donde está el museo. No, está en el CTSA 1. Estamos en el mismo edificio que está en Geolit, en el mismo edificio que está la ICA, en Interolio. Yo creo que en una ocasión lo visité, pero fue una visita esporádica, ¿no? Y entonces, en una de las dependencias, creo además que había dos mujeres trabajando y estaban analizando el uso del aceite de oliva. En este ejemplo, estamos hablando de un proyecto en donde participa una industria galletera, sí. que es esta que está al lado de la Universidad de Jaén. Sí. Yo la única cosa que
quería, más que como pregunta, como sugerencia, que ha salido esta mañana, es que hay que pensar en vender el aceite de oliva de otra manera que en una botella o en una garrafa. Puede ser una mayonesa, puede ser un gazpacho, puede ser en la carne. Ahora, lo que yo quería dejar señalado como idea para este laboratorio es que, independientemente de la industria agroalimentaria, cada vez menos, pero sobre todo en el mundo rural, sigue quedando la elaboración tradicional de recetas, fundamentalmente de dulce. Y que los últimos, vamos a poner 50 años, han hecho casi apartar al aceite de oliva como atraso, ¿no? Y se ha hecho... Esa es mi percepción. Estoy hablando de una percepción de una costumbre antropológica. Claro, hay todo un campo ahí. Hay todo un campo. En la provincia de Jaén hay una productora en Albanchet, se llama María, que tiene tienda en Jaén, y producía unas magdalenas absolutamente sublimes, todas con aceite de oliva virgen. Esos sabores del aceite y con las calidades de aceite de oliva que hay ahora, es un campo inabarcable casi. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Apoyamos. Sí, nosotros en Cooking Lab, que es como ya nos gusta conocer a nuestra cocina experimental, hemos trabajado con multitud de productos. Y siempre intentando, nuestro objetivo era sustituir una grasa menos saludable, que puede ser la grasa de palma, el aceite de girasol o cualquier otro tipo de aceite menos saludable, por aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de orujo hemos utilizado en algunos casos. Quiero decir, lo que nos permite todo el sector es jugar con todas las categorías. Nos permite jugar con las diferentes variedades. No es lo mismo sustituir en un producto un picual o una arbequina. Nuestro conocimiento también en la caracterización de esos aceites de oliva virgen, de las diferentes categorías, de las diferentes variedades, es lo que nos permite luego jugar en el producto para obtener unos matices sensoriales u otros. Hay productos en los que un picual no casa porque sobresale mucho ese sabor y ahí nos vamos a una arbequina o nos vamos a un okoloneiki y nos vamos a otra variedad. Entonces, la potencialidad es enorme gracias a todo eso que nos ofrece el aceite de oliva. Y una pregunta concreta. ¿Ha habido en algún momento de la existencia del laboratorio algún intento de cooperación con las escuelas oficiales de hostelería? Sí, nosotros hemos trabajado mucho con escuelas de hostelería. Hemos tenido una becaria que ha hecho allí su trabajo fin de carrera del Basque Culinary Center. Hemos hecho cursos en escuelas de hostelería de Suiza, aquí en España, en Madrid. Que sí se ha habido, no tanto como nos gustaría, pero sí que ha habido muchas colaboraciones. Sí. Es que pienso, francamente, por lo menos en la comunidad autónoma andaluza, en las escuelas oficiales de hostelería, una asignatura básica sería, en cualquier receta, el uso del ingrediente aceite de oliva virgen. No sé si será cierto o no, pero sí he leído que en determinados lugares en la costa oeste de Estados Unidos, una de las distinciones de algunos restaurantes es que ponen en los escaparates la única grasa que se utiliza en este restaurante es aceite de oliva virgen. Pues eso deberíamos haber empezado nosotros por ahí también. Sí. Pero estamos dando pasos. Están presentando también, hemos presentado proyectos pues para un poco incentivar el uso de los aceites irrellenables, el uso en restaurantes de tu botella de aceite. ¿No? Igual que nadie comparte en un restaurante una botella de vino con el de la mesa de al lado, ni una botella de agua, ni el pan, pero sí que tenemos que compartir el aceite. Entonces, nosotros sí estamos trabajando mucho en todo ese tipo de cosas, en la utilización del aceite como tal, de aceite de oliva virgen extra o virgen, y luego el que se use bien en crudo, cómo hay que usarlo, damos muchos cursos. Es parte de nuestra, ¿no? La transferencia es parte de nuestro ser.
A ti. Muchas gracias por la participación. No solo las magdalenas que ha comentado de Almachet, hay más empresas en Jaén que utilizan el AOVE para elaborar dulces al estilo artesano y son más saludables y de sabores tan buenísimos. Sí. Que es verdad que hay una vía estupenda para las empresas que se dedican a este sector. Yo voy a opinar, porque, a ver, el que trabaja en una industria, o sea, los que trabajamos en industria al final somos los primeros interesados en que la aceituna se revalorice, siempre. Sí, claro. Nosotros siempre estamos en favor de que el agricultor gane dinero, o sea, que la aceituna sea... Yo, por ejemplo, a modo de comentar, ¿no? Yo hago una ginebra con aceituna, con ginebra de aceituna. ¿Por qué? Porque yo mi intención en cooperativa, aunque es un volumen muy pequeñito y tal, es darle un valor añadido a la aceituna. La aceituna no es solo te lo ponen regalado en los bares. Yo creo que ese concepto tenemos que intentar eliminarlo. O sea, la aceituna tiene un valor muy importante a nivel nutricional y al igual que el aceite de oliva, y tenemos que valorizarlo. Entonces nosotros desde la industria, yo creo que prácticamente casi toda la industria intentamos buscar ese puntito de extra en el producto que tenemos. Entonces yo creo que todos estamos empujando por ahí. O sea, yo creo que esa es la línea. Sí, buena aportación. Vamos a seguir conociendo los proyectos, que todavía nos quedan 3. Bueno, que hay más preguntas. ¿Esto se está animando? En relación con el tema de Moshimoa, ¿habéis determinado los puntos críticos de contaminación en el campo solamente o también en la almazara? En el campo y en la almazara, es decir, y ya de la parte que no es parte del proyecto, en la parte potencialmente contaminante de lo que es una fábrica, es decir, desde que recibe el aceite hasta que lo pones en una botella. A ver si te lo digo, entonces, no. Sí. Sabes lo mismo que yo. No, básicamente está, y te lo resumo mucho, y es, si lo haces todo bien, no tienes contaminación. ¿Qué puedes hacer mal? Puedes hacer mal, por ejemplo, si la aceituna la tratas con un pesticida o con un aceite de verano, o lo tratas como cualquier producto, no dejas que aquello tenga su tiempo adecuado, y eso es un error. Si, por ejemplo, utilizas, te pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, sabéis, las cosechadoras están manuales, guitarrita, lo que escucho de uno que se llama, ¿no? Si las tienes de gasolina, las de gasolina, las eléctricas, ¿no? Si las tienes de gasolina y tú en tu arbolito tienes 20, 30 olivos y cosechas, lo metes en un remolque y después coges esa cosechadora que tiene gasolina y la pones encima de la aceituna, lo más normal, donde la voy a llevar si no, ¿no? Puede que se llene de gasolina un poco, en la aceituna. ¿Cuánto hace falta para contaminar una tonelada? Muy pocos mililitros de aceite. Si tienes un tractor normal también, un coche, igual que los coches, tienes un tractor que gotea un poquito, una gota, a lo mejor si cae encima de un grupo de aceituna o en una tolva de descarga, también contamina. Porque yo pienso que hay muchos puntos críticos donde se puede muchísima contaminación, el remolque, por ejemplo, durante el transporte, ahí puede generar contaminación, y la tolva de recepción, muchas veces la rueda, que no hay la barrera, la rueda se acerca hasta la tolva de recepción, y ahí también puede gotear gasolina o gasoil o lo que sea. Pero una reflexión. ¿Tú crees que estamos preparados para la nueva reglamentación que ahora mismo, que es una recomendación de la Unión Europea de 2 miligramos por kilo para los MOS y 15 miligramos por kilo para los MOS? Que dentro de poco, porque cada año está retrasando, ¿tú crees que estamos preparados como productores para esta reglamentación? Yo soy bastante optimista, te digo, ¿por qué? Vamos, somos pocos, lo puedo decir, ¿vale? Yo creo que el sector es poco proactivo, el sector en general es poco proactivo. Entonces, esto de MOSMOA, yo antes trabajaba en otro sector, yo me incorporé y lo primero que me dijeron nuestros clientes alemanes es que nos están pidiendo MOSMOA. ¿Qué es MOSMOA? Hace 13 años, y de hace 13 años a hace 2 no se ha hecho nada. No había cambiado nada. Cero.
De hace 2 para acá se han empezado a hacer cosas. Y el año pasado ya, te pongo un ejemplo, nosotros hace 2 años hicimos una charla para los agricultores una charla, hacemos una reunión, el equipo de compra de aceite de oliva hace una reunión anual con todos los principales proveedores, allí en Portugal, nosotros somos una empresa portuguesa, y casi todos los productores dijimos, la pregunta que yo hice al empezar, ¿alguien sabe lo que es el Mosmoa? Y solo una persona lo sabía. Y ya nos conocíamos y ya se había dejado. Eso lo hemos hecho este año, tanto aquí en España como en Portugal, y la última que hicimos aquí en España, en Jaén, en Jaén fue en la provincia de Jaén, pero no recuerdo el sitio exactamente, todos menos 2 sabían lo que era. Es decir, es que eso, la concienciación es muy importante. Por eso el resultado del grupo operativo va a ser una buena práctica, un día de buenas prácticas y de los valores iniciales que tuviéramos y de la forma de trabajar a la que se está haciendo ahora, hay una diferencia importante en resultados. Es decir, yo creo que se puede conseguir, seguro, porque hay opciones, ¿vale? También un método de determinación que todavía no es muy precisa, porque tiene, o sea, lo que veo ahora, por ejemplo, en España, que está 30% de certidumbre. 30, yo firmo el 30 ahora mismo, ¿eh? Hay hasta 50. Entonces todavía no controlamos bien el método de determinación y eso también necesita tiempo para... Eso es para otro grupo operativo. Claro, no, Tienes la ficha, ¿no? Eso lo queríamos decir al final, pero ya lo adelantamos. No, la cuestión es que tú tienes... Hay una cosa muy básica, es decir, tú el método no está afinado, pero tú puedes discutir con el cliente o con la administración si el límite para MOA en aceite de oliva va a ser 2, que ellos te saquen 3 y tú tengas 1,5. Lo que no es discutible es que tu aceite tenga 10, porque da igual el método, tiene 10 o 8, está fuera. Y eso es una mala praxis, se ha hecho algo malo, hay algún problema en el proceso, no nos da vuelta. Ese es el tema, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de límites muy pequeños, yo estoy seguro que la administración, que tampoco tiene capacidad para analizar ninguna muestra todavía, cuando la administración empiece a analizar, se va a dar cuenta también de ese tipo de incidencia y no te van a machacar porque es su valor de 2,5 y el tuyo de 2,0. Tampoco no nos vamos a hacer daño, ¿no? En principio, pero sí que es verdad que tenemos un riesgo importante y en las charlas siempre lo comentamos, es decir, la imagen es, tú vas a Alemania y tienes un aceite que te cuesta medio litro 20 euros, ese aceite lo coge la OQ de allí, la Asociación de Consumidores, hace una revista, hace análisis y pone aceite de España, virgen extra, categoría, contiene aceite mineral. El señor que compra aceite no tiene ni idea de lo que es aceite mineral, ni cuánto nivel tiene, ni nada, pero dice, este no lo voy a comprar. ¿Vale? Entonces, y ese aceite mineral no estamos hablando de 2, estamos hablando de un nivel mayor. Yo creo que se pueden hacer las cosas y se va a conseguir. Se está consiguiendo, poco a poco. ¿Había otra pregunta o continuamos con...? ¿No? Vale. Venga, pues continuamos, que presentemos los otros 3 y seguimos con esta dinámica que veo que está el público muy activo y eso me gusta. Vitaterra. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en las provincias de Almería y de Jaén y que lo que busca es revitalizar suelos que actualmente son conductivos e infértiles y convertirlos en suelos vivos. Y todo esto mediante el uso de productos ecológicos basados en microorganismos vivos. Esos suelos que vemos, ¿no, David? Que son como un desierto y que por fin vamos a poderlos ver vivos con animales, con las denominadas buenas y malas hierbas, ¿no? Que se le ha denominado siempre como malas hierbas y no son malas, en fin. Cuéntanos tú más en profundidad en qué consiste este proyecto. Él es David Hey, doctor en Ciencias Químicas y forma parte del equipo de producción vegetal del Centro Tecnológico Tecnova. Sí. Bueno, el grupo operativo Vitaterra está formado por 2 centros de investigación, Tecnova y Citoliva. Contamos también con la participación de un productor de aceite de oliva, que es Solo del Desierto, que es una almazara de Almería, del desierto de Tabernas.
y dos empresas almerienses también. Una es Groditec, que es una empresa dedicada a aplicar altas tecnologías de inteligencia artificial, cámaras multiespectrales, etcétera, en la agricultura. Y otra empresa almeriense también, que es Interhospal, que bueno, desarrolla diferentes productos, muchos de ellos basados en productos ecológicos, basados en microorganismos. Cuando hablamos de la salud del suelo, en un primer momento sobre todo nos estamos refiriendo a la biodiversidad microbiana, que es algo que muchas veces se tiene poco en cuenta porque no se ve, pero que es una parte muy importante de la agricultura. En la agricultura se suele decir que las tripas de las plantas están por fuera. Las tripas de las plantas son la parte de tierra que ocupa la raíz, la rizosfera. Y en esa parte es donde tienes tus microorganismos, tus probióticos y tus prebióticos. Entonces, bueno, como ahora pasa con las personas, que se sabe que los prebióticos son muy importantes para el ser humano, para la salud, incluso la salud mental, producen moléculas que llegan a tu cerebro, son responsables de tu estado, de tu humor. Por eso lo que comes tiene tanta importancia. Por eso tiene tanta importancia el aceite de oliva frente a otros aceites, por ejemplo. No solo por su valor nutricional, sino cómo afecta a los microorganismos de tu cuerpo. Pues lo que quiere demostrar este proyecto es que la biodiversidad microbiana en el suelo tiene una influencia muy grande sobre la producción. Entonces lo que buscamos es ver esos suelos conductivos. Esos suelos conductivos son conductivos porque son conductivos de patógenos. Es decir, al no tener ciertos microorganismos que los combaten, pues dejas el campo libre para que entren otros microorganismos que son patógenos. Entonces, este proyecto lo que va a buscar, lo que está, bueno, ya estamos acabando, hemos tocado dos zonas de olivar diferentes. Contamos con la colaboración también, por ejemplo, de una cooperativa de Jaén, San Juan de la Cruz, cooperativa de San Juan de la Cruz. Y lo que estamos viendo, bueno, hemos hecho primeramente unos análisis de suelo, tanto físico-químicos, lo típico de ver materia orgánica, humedad, etcétera, la estructura, el tipo de grano, etcétera, como metagenómicos. En este caso hemos contado también con la colaboración de la Universidad de Almería para hacer análisis metagenómicos, para ver qué biodiversidad microbiana tenían inicialmente esos suelos. Los suelos de la cooperativa de Jaén, son suelos que siempre han sido cultivados con agricultura convencional, mientras que los suelos de Oro del Desierto han sido siempre, bueno, en Oro del Desierto estamos trabajando con dos parcelas, una que lleva 30 años trabajando en ecológico y otra que se ha transformado en ecológico los últimos 6 años. Entonces la idea es ver cómo esa biodiversidad puede afectar tanto a aspectos nutricionales del olivar, como bueno, a rendimiento, como también a su resiliencia frente a estrés biótico y abiótico, estrés provocado por microorganismos o estrés provocado por sequías, altas temperaturas, etcétera. Para ver este efecto estamos utilizando herramientas TIC, herramientas de tecnología de información y comunicación, como son las cámaras multiespectrales o las imágenes satelitales, que es lo que hace Groditec. Esta tecnología empezó desarrollándose para laboratorios, para hacer investigación, luego pasó a invernaderos, porque normalmente por relación espacio-productividad son los más potentes, ¿no? La agricultura de invernadero, y ahora, gracias a la tecnología de los drones, pues está empezando a hacer en extensivo. Y bueno, también estamos usando imágenes satelitales. Y luego la empresa Interhospal, al desarrollar un producto basado en microorganismos beneficiosos, una cepa de Bacillus, lo que estamos haciendo es hacer tratamientos de estos Bacillus en el terreno para hacer una comparativa del antes y el después. Además, en las instalaciones de Tecnova estamos haciendo, bueno, cogimos tierra de ambas parcelas, tanto de Jaén como de Almería, cogimos plántulas de olivar y hemos inoculado en algunas de ellas pues nematodos y en otras hongos verticillum, y estamos viendo si ese producto que estamos aplicando, que es este producto Interhospal, si ese producto genera resistencia frente a estos patógenos. Y bueno, lamentablemente los resultados son inminentes, pero de momento no están. Sí que se está viendo que hay diferencias entre aquellos cultivos que llevan muchos años en ecológico, su capacidad, su resiliencia, frente a los que llevan muchos años en convencional. Y bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En Tecnova estáis intentando desarrollar
la misma microbiota que habría en el suelo en esos dos territorios de las dos zonas que tenéis de Oro del Desierto o de la otra cooperativa de Jaén. ¿Pero habéis conseguido tener la microbiota autóctona o habéis añadido nematodos en general, un nematodo o bueno, aunque lo tuvierais identificado, pero habéis intentado abarcar el estudio con la microbiota autóctona de la zona o reconocida que fuera más autóctona, teniendo en cuenta que hoy en día hay poca microbiota autóctona porque está bastante muerto el suelo, ¿no? Claro, la idea es que, sobre todo, por ejemplo, en el terreno de Jaén, después de tantos años de agricultura convencional, con el uso de biopesticidas, el uso de pesticidas, etcétera, poca microbiota queda original. Lo que hemos hecho es utilizar este producto de Interhospal. Por ejemplo, de zonas limítrofes. Cercanas, pues, que por ejemplo fueran, imagínate, pues que estén declarado patrimonio o territorios un poco así con la biodiversidad un poco más implícita en el terreno, sobre todo porque están menos, tienen menos agresión, ¿no? Quizá a lo mejor una buena... Sí, esa sería una buena aproximación. Lo único que es, por la tipología de estos tipos de proyectos que son bastante demostrativos, teníamos que ir con un producto real, un producto que hay en el mercado, que es el de Interhospal, que se basa en un bacillus, que es un producto que ellos venden, y esto ya sería más investigación, es decir, tendríamos que irnos a un parque natural de la cercanía donde sepamos que no se ha utilizado nunca pesticidas, coger de ahí y desarrollar un producto a partir de ahí. Para otro tipo de proyectos sí que sería una muy buena idea. Para este, como son proyectos tan cortos y son muy demostrativos, no podíamos hacerlo. Teníamos que ir con un producto que está acreditado, que funciona, es un bacillus que funciona, pero que no tiene por qué ser autóctono. No tiene por qué ser autóctono. Bien, vamos a conocer el siguiente proyecto, que todavía no hemos hecho la primera ronda, ¿eh? Y hay muchas preguntas que me surgen a mí también. Marina Perea, ella es ingeniera informática, técnica de innovación en Fundación Ayesa, nos va a hablar de Olivar, que es una iniciativa para la detección temprana de las plagas que afectan al cultivo del olivar mediante la aplicación de técnicas de visión artificial. Cuéntanos, Marina. Bueno, muchas gracias por la introducción. El grupo operativo está compuesto por cooperativas agroalimentarias, Universidad Loyola, Opracol y Fundación Ayesa, que es por donde vengo parte. Como bien has comentado, el objetivo principal de este proyecto es desarrollar modelos de visión artificial que permitan hacer una detección temprana de las plagas en el olivar, válgase la redundancia. ¿Cuál es el procedimiento que hemos seguido? Bueno, pues hemos trabajado con 3 tipos de trampas específicas, que son el polillero tipo funnel, la lámina cromática amarilla y la trampa Maxfield, que actúan sobre las moscas del olivo macho y hembra, ya que en este caso el sexo es determinante, con el glifodes y con las polillas. Entonces, sobre estas 3 trampas específicas se han desarrollado nodos que incluyen sensórica para capturar datos de temperatura y humedad, y también se han integrado cámaras que capturan imágenes. Estos nodos se han integrado con las trampas y se han desplegado en campo. Una vez hecho ese despliegue, se hace la captura de los datos, tanto de temperatura y humedad como de las imágenes, y son enviadas a un servidor, el cual se encarga de hacer el procesamiento con los modelos de visión artificial que están entrenados para poder hacer esa detección de cada una de las plagas que son determinantes en cada una de las trampas. El resultado final del proyecto se traduce en una plataforma de visualización que permite al técnico de campo tener la finca en la que están desplegados cada uno de los nodos con toda la información que se va recogiendo de esos nodos que están desplegados en campo. Puede ver las curvas de vuelo de las moscas que están detectadas de forma diaria en cada una de las trampas, permitiendo tener así datos de la evolución temporal de cómo se va haciendo esa detección de cada una de las plagas, y también pudiendo facilitar y tener más información para la toma de decisiones en campo. Esto al final no es el objetivo que el técnico deje de ir al campo, pero sí facilitar y proveer de información para que vaya al campo solamente cuando sea determinante.
Entonces, hasta ahora los resultados, pues como han comentado anteriormente, no podemos verlos de forma física aún. Además, este año, por todas las lluvias que ha habido, pues ahora resulta que no está habiendo muchas plagas, con lo cual no hay muchas detecciones. Pero ya tenemos la plataforma desplegada y los técnicos de campo la están utilizando para poder tener esa visualización y esa información en tiempo real e histórica, que también es importante tener ese histórico y ese conjunto de datos que también sirva como una base para estudios futuros. Y por ahora pues permite hacer esa visualización y tenemos pocas detecciones, pero esperemos que a futuro pues se vaya evolucionando y se vaya refinando, que al final es lo importante. Muchas gracias, Marina. Y el sexto grupo operativo, SAM-IRO, que pretende revolucionar el sector, transformar el sector oleícola andaluz mediante la implementación de soluciones avanzadas de monitorización inteligente, utilizando, por ejemplo, tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial o el Big Data. Lo que busca es optimizar la gestión del riego y la gestión fitosanitaria en el cultivo del olivo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del sector. Joaquín María Fernández, director de I+D de IRDTEC Consulting y Asesoría, nos cuenta más sobre este proyecto. Sí, y antes de nada, darte las gracias por cómo has estructurado la presentación de los grupos operativos, porque así me siento capaz de decir que lo que planteamos es una infraestructura donde tienen cabida las soluciones que plantea David o las soluciones que planteas. Nosotros, en el grupo operativo, en el que participan la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y participa Citoliva, está compuesto también por empresas TIC especializadas en el ámbito de la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones Big Data. Pero lo que planteamos es, algunos de los elementos que habéis citado previamente, son sensores inteligentes que colocas en la explotación del agricultor y que en principio el planteamiento del grupo operativo es focalizarlo en la gestión de dos problemas clave como es el riego y los problemas fitosanitarios, pero que admitiría evidentemente la gestión de plagas, permitiría, y ese espero que sea el inmediato futuro, la gestión del microbioma, con la peculiaridad de que lo que queremos es plantear una infraestructura que esté permanentemente dando datos. El problema de determinados análisis de microbioma, de contenido de iones metálicos en el suelo o de información sobre plagas es que son análisis que no tienen continuidad, sino que tomas la muestra, la envías al laboratorio y sacas las conclusiones. Lo que intentamos es establecer una infraestructura permanente en el suelo, en la planta y en una definición que te permita dar ese contexto de cultivo de una forma muy exhaustiva y que en el futuro permita enfocarlo en una dirección, en otra, ante un problema u otro. Es evidente que tenemos unos escenarios de estrés biótico, abiótico en el futuro, a veces generados por el cambio climático y otras no necesariamente, en el que deberíamos de dar respuesta. Entonces, ese es el objetivo un poco del grupo operativo. Tampoco lo queremos hacer desde una perspectiva tecnológica, sino que realmente sean los propios agricultores quienes marquen un poco qué es lo que se necesita, cuál es el ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos más significativos del grupo ha sido la realización de encuestación a las propias explotaciones de olivar. Gracias a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, que tiene toda la capilaridad del mundo para llegar a las distintas explotaciones en las distintas provincias, hemos intentado obtener una muestra relativamente representativa del sector. Eso es casi imposible. Un sector que solo en Andalucía es 1,5 millones de hectáreas, pues difícilmente puedes encontrar unos rasgos que sean suficientemente uniformes, pero intentando incorporar el cultivo tradicional, el cultivo superintensivo, mezclando un poco regadío con secano, montaña, campiña. En líneas generales ha quedado una muestra que, si no representativa, porque eso sería demasiado
en fin, ostentoso decirlo, sí que representa muchos factores del sector. Y antes de lanzar toda la artillería tecnológica de este tipo de sensores, que estamos convencidos de que es necesario y que en el futuro, y en un futuro no muy lejano, eso será un rasgo más de cualquier explotación de olivar, especialmente del olivar, pero en principio para un cultivo leñoso necesitas tener una información muy exhaustiva de ese contexto por muchos elementos. O sea, el elemento del microbioma, que no tocamos todavía en nuestro grupo porque nos centramos en variables que todavía son básicas, de humedad, temperatura, conductividad eléctrica, también recurriendo a datos de satélite, evidentemente, porque hay toda una inversión pública europea para constelaciones de satélites de visión de la Tierra que están cada vez mayor nivel de detalle y mayor nivel de información. Todo eso tenemos que ver hasta qué punto el agricultor, primero, lo conoce o no, segundo, le interesa o no, y cuál es el gradiente de interés dentro de qué aplicaciones. Evidentemente, por lo que hemos visto, una aplicación que al menos prometa una gestión eficiente de plagas es el número 1. Ante la amenaza del problema sobre la cosecha, eso es inmediato. Pero cada vez que te alejas un poco de la inmediatez, es difícil también que lo asocien el interés a largo plazo. Y sobre todo, insisto, en escenarios de cambio climático que nos van a afectar tarde o temprano. Y en ese sentido, el grupo operativo sí es interesante ver la reacción de esas explotaciones. Luego, evidentemente, no se ha quedado en conocer la opinión, sino que realmente hemos instalado en otro grupo de explotaciones, en Córdoba, Jaén, bueno, y una última final también en Granada, en Iznayot, esta base, este elemento básico de redes de monitorización inteligente. Ha sido un año muy particular en términos climatológicos, el comportamiento del riego ha sido especialmente atípico y sin seguir demasiados patrones, pero las explotaciones tienen una información que les recomienda en qué momento pueden realizar el riego según qué circunstancias. Creemos que es simplemente una semilla de lo que puede ser ese futuro de tecnología dentro de las explotaciones, sobre todo en leñoso. Y siendo la clave, insisto, una monitorización constante, sensores que están permanentemente dando información, porque es a partir de ahí donde luego ya entra la artillería de inteligencia artificial, de gestión del conocimiento, cómo son capaces también de los propios sensores interpretar en el largo plazo, con independencia de que, claro, siempre tiene que haber una labor yo soy ingeniero agrónomo, no podemos renunciar a la figura de los asesores, pero que habrá mucha información y mucho conocimiento procedente de los propios sensores en el campo. Has dicho, Joaquín, cultivos leñosos porque aspiráis a crear una solución que sea adaptable y escalable a otros cultivos e incluso a otras regiones. Sí, por supuesto. La idea, bueno, el límite está un poco con herbáceos, eso es una batalla completamente distinta, pero dentro de los cultivos leñosos sí hay determinados elementos comunes en los que puedes ver cuál es lo que a priori puede resultar más interesante. Probablemente la próxima frontera esté en cómo gestionar esa información permanente de microbioma, pero bueno, también hasta ahora era prácticamente, bueno, era imposible encontrar en el mercado sensores permanentes de información sobre iones metálicos en suelo y ahora ya se pueden obtener, con lo cual el tema del microbioma será un elemento más y a partir de ahí yo creo que esa es la clave. Nosotros en otro proyecto, no exactamente de este grupo operativo, sí estamos trabajando con el concepto de holobionte olivo, es decir, el propio olivo más
todo el microbioma de suelo y planta que le rodea. Y el comportamiento es de todo él. Entonces, y ese es un poco el objetivo del propio grupo operativo. Que gracias, insisto, por poder luego decir que se puede integrar la información de los otros grupos dentro de esa estructura. David, Gracias. David, teniendo en cuenta el desgaste y la erosión que hay en los suelos, ¿cómo es crítica la situación? Bueno, eso ya se está viendo que la pérdida de microbioma afecta pues, al suelo, afecta a la erosión del suelo, afecta a la resistencia del suelo frente a patógenos, a la capacidad de nutrición del suelo, porque hay muchos microorganismos que liberan, por ejemplo, fósforo para la planta o liberan hierro. O sea, la falta de microbioma en el suelo tiene un efecto muy importante sobre la planta. Y bueno, pues en los suelos con una agricultura convencional, pues la pobreza del suelo es mucho mayor que en aquellos que tienen agricultura ecológica o como, bueno, ahora está empezando la agricultura regenerativa. Y bueno, eso se está demostrando que los efectos sobre la producción están siendo bastante mejores. La retención, sobre todo la retención de agua. Bueno, este año, como decían, yo escuchaba cómo se rompían proyectos. Yo me imaginaba a personas escribiendo proyectos sobre la sequía y este año rompiéndolos uno a uno porque este año no saldrán. Bueno, más que romperlos hay que dejarlos en un cajón que el año que viene o el siguiente habrá que usarlos. Pero la retención de agua también, pues también es muy importante. Sí. La salud del suelo al final es lo que comentaban, que la planta no es la planta solo, es la planta y toda la tierra que rodea sus raíces, toda esa rizosfera. Bueno, nosotros tenemos las tripas por dentro, las plantas las tienen por fuera, pero son sus tripas. Es la base de todo. Y Marina, ¿cómo percibe el agricultor vuestra solución? Pues la verdad es que después de haber tenido varias jornadas de capacitación y formación y habiéndolo explicado muy detalladamente, porque al final también hay que poner en valor que la figura del agricultor siempre es necesaria, ¿no? Y que este tipo de tecnología y de herramientas vienen para ayudar y facilitar, para apoyar en la toma de decisiones y para dar información que les permitan a ellos tener una calidad a la hora de poder desempeñar y desarrollar su trabajo que sea mejor. Entonces, dejando claro que al final la tecnología no viene para imponerse como una sustitución, sino como un complemento que siempre sirva para dar información y ayudar, lo ven como una posibilidad de futuro bastante prometedora. Al final, siempre que se pueda hacer el desarrollo de forma coherente a lo que ellos necesitan, lo ven como un suplemento que, lógicamente, les puede facilitar mucho su trabajo y, sobre todo, traducirse, que al final a lo que todo el mundo le interesa es en ganancias, ¿no? En dinero. Si tú puedes hacer una detección temprana de plagas y actuar de forma temprana para prevenir que esas plagas no te afecten en tu cultivo, pues lógicamente eso al final se traduce en dinero y en ahorro, ¿no? O en una mejor explotación de tus recursos. Entonces eso al final también va de la mano de que es el primer interés del agricultor el poder tener el uso de esas herramientas que al final le faciliten su trabajo y lo puedan hacer desempeñándolo al 100%. Olivia, esta mañana tuve la oportunidad de estar en una de las mesas que se celebró por la mañana de sostenibilidad y hacían un apunte muy claro sobre los datos, ¿no? Sobre esa cantidad de datos que ahora mismo pues, se podía percibir a través de toda la sensórica que se podía poner en el suelo, desplegar y tal. Pero que parecía que aunque nosotros tenemos herramientas y como demuestran algunos grupos operativos de aquí, que esa transformación de los datos puede ser directamente una aproximación a esa recomendación al agricultor, al ganadero o al productor o a la industria, una recomendación directamente para que mejore su sistema. Hablaban de que esa traducción actualmente no está tan, como que todavía no está tan alcanzada, ¿no? Que parecía que de
5 años aquí, pues esa transformación de datos se estaba dando, pero no la traducción real a esa recomendación hacia el agricultor, ¿no? Por ejemplo, en Olivar ellos presentan una aplicación, o en Samiro, que les dice, oye, mira, pues te recomendamos que hoy apliques, mañana no, esto es lo que tiene, pero la traducción real en el campo, ¿cuánta gente utiliza hoy en día ese sistema, esas aplicaciones? No sé, el resto de grupos que estáis en la mesa, ¿tenéis algún dato sobre eso, una traducción al propio productor? La realidad, ¿no?, del agricultor, si realmente... Evidentemente, el que está percibiendo la solución desde un grupo operativo lo tiene, pero ¿cuántas entidades hoy en día que hacen esos software de datos y esos paneles, ¿no? ¿Cuántas realmente venden ese panel? Esto es una pregunta a todos, que no es, vamos, a todos y a todos, ¿no? Al público también. ¿Cuál es, porque se planteaba en esa mesa y me ha a mí generado, digo, bueno, es real que se está intentando poner esa solución, pero actualmente no sé cuántas entidades están dando esa cobertura a un nivel en el que el agricultor se lo pueda permitir, que esto también es algo importante, porque habrá mucha empresa que te lo... ¿Puedo responder yo? Sí, claro, sí, y además... Pueden responder varios, ¿no? Claro, pueden responder todo. Y además, que quiero también saber la percepción vuestra, porque yo personalmente he realizado parte de esos cuestionarios de los que hablaba Joaquín, y hay un alto porcentaje que desconoce muchísimo una tecnología que para muchos otros es básica, pero para ese sector a lo mejor no lo es. Entonces no sé si estamos llegando demasiado alto en soluciones cuando el productor principal no conoce la base, ¿no?, de esa solución. No sé, bueno, era por generar un... Claro. No, eso por supuesto. Yo creo que como un titular de la mesa es que falta por hacer mucho trabajo de, no sé, evangelización de las tecnologías dentro de los agricultores, porque los resultados de nuestra encuestación en concreto son bastante decepcionantes, siendo, para ser estrictos, siendo una muestra de explotaciones que en principio era una muestra con una alta formación académica respecto a la media del sector y respecto a la media del sector del olivar y del sector agrario. Una empresa también con un buen porcentaje de feminización, que también eso influye en la adopción tecnológica, es más a favor. Y a pesar de eso, insisto, que el grado de, primer punto, conocimiento de soluciones tecnológicas de esta naturaleza era cuando menos decepcionante. Una inmensa mayoría lo desconocía. A partir de ese desconocimiento, una inmensa mayoría era reticente a su adopción y establecían una serie de condiciones, bueno, más o menos para favorecer la adopción tecnológica, que son, bueno, un poco las habituales, algunas asociadas al tema de la formación sobre esos módulos y también a la ayuda económica. Con lo cual, en efecto, a veces vivimos una burbuja tecnológica como proveedores respecto al sector. Pero, dicho lo cual, insisto que no existe, yo creo, el concepto del sector del olivar o una media típica y representativa del agricultor del olivar, porque conviven muchas tipologías y lo que es una obviedad para el propietario de una explotación superintensiva queda todavía a, no sé si años luz, pero sí a años de distancia para la explotación tradicional o incluso no tan tradicional. Entonces, insisto, queda mucho por hacer. Pero
ya para acabar con un tono más optimista, respecto a la pregunta de Duli, sí que es cierto que ahora hay proveedores tecnológicos que viven vendiendo esas soluciones a los agricultores. O sea, pero yo no sé qué porcentaje de éxito. A ver, si viven de eso, viven claro. de eso. Partamos de esa base, ¿no? Pero... Exacto, entonces depende... Claro, claro. Y mi respuesta tampoco, las cuantificaciones hay que tomarlas entre comillas. Pero yo creo que depende, por supuesto, de la simplicidad. Evidentemente, cuando más simple, mejor se vende. La focalización. Si tienes algo dedicado a optimización de riego o a gestión de pestes, se puede vender bien. Y, evidentemente, con el tema de precio. Pero en sí mismo, el movimiento del mercado es vender un poco la propia plataforma de sensores e irle añadiendo progresivamente capas de software y de conocimiento. Entonces, esa apuesta por la simplicidad, por la especialización y por el precio es lo que en general les hace sobrevivir, pero bueno, también es cierto que hay algunas grandes entidades y con un nombre importante dentro del sector de servicios agrarios y que tampoco están vendiendo mucho. En el caso de Marina, por ejemplo, que vuestro sistema genera una serie de información que se integra en una plataforma intuitiva, ¿qué opinión tienes tú al respecto de lo que plantea Duli? Vender como tal, ninguno. Pero claro, al final el usuario final en este caso, que es el técnico de campo, el agricultor, siempre tiene esa pregunta detrás, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? O sea, y muchas veces hay que también tener esa visibilidad de que son reticentes a comprar este tipo de tecnología o de adquirirlas porque lo ven como un gasto y una inversión muy grande y es difícil, si no hay estudios previos hechos, demostrar la rentabilidad que ofrece de cuánto dinero vas a ganar con esa inversión, ¿no? Es verdad que en el caso del despliegue de sensórica y el desarrollo de plataformas, al final tú tienes ese despliegue en campo, que serían cada uno de los dispositivos que se van a integrar en el olivar, y después tienes además la plataforma que sería pues la aplicación web, la aplicación móvil, ¿no? La tendencia, creo yo, que es lo óptimo, tanto por parte de una empresa que desarrolle esta solución como por parte del agricultor, no es la adquisición total de los nodos y de la plataforma, sino más bien que funcione como un alquiler, que al final también es la tendencia de la tecnología en general, de las aplicaciones, ¿no? Tú contratas X nodos o contratas X sensores. Un especialista va, te los integra en el campo y tú ya después tienes tu usuario para utilizar la plataforma y poder hacer ese despliegue que te dé esa información. Una vez que tú quieras dejar de contratar ese servicio porque ves que ya no te hace falta o porque quizás ya no le ves la misma utilidad, claro, pues desistes del servicio, lo cancelas, te recogen los nodos y no tienes que hacerte cargo ni del mantenimiento, que es una parte también importante de los nodos, porque es verdad que se pinta muy bonito el hecho de que se despliegan nodos y te recogen datos, pero eso también tiene un mantenimiento. Estamos hablando de que esto se hace en campo y que llueve, como hemos mencionado, y que hace calor, hay sequía, y todo esto tiene componentes hardware que se desgastan con el tiempo, que requieren una batería o requieren una placa solar para que puedan tener la electricidad o lo que requiera para hacer esa comunicación, porque son inteligentes, pero la tecnología tiene una base que también es necesaria y es que tiene que tener comunicaciones, tiene que tener una SIM o tiene que tener una batería o tiene que tener una placa solar, ¿no?, para poder nutrir todo ello. Entonces, claro, ese papel del mantenimiento en una persona que trabaja en el campo también es complicado. Nosotros en las formaciones también lo hemos hecho. Mira, este es el nodo es un aparato enorme y ahora esto tiene una batería que tienes que cambiar cada cierto tiempo, esto tiene un mantenimiento, tiene una carcasa para la lluvia, para tal, para cual, pero bueno, que también tiene una parte que tú tienes que ir a campo y ocuparte de ello también. Entonces, bueno, te echas las manos a la cabeza y ya a lo mejor
Pues si ya estabas un poco que no, y si encima te da más trabajo porque es muy difícil o porque no se presenta la oportunidad de tener datos reales para ver que es un beneficio, pues también es complicado por esa parte. Entonces yo creo que la tendencia, volviendo a la pregunta, yo creo que la tendencia va a ser que las empresas que quieran vivir de ello, lo que hagan va a ser un despliegue de nodos como un alquiler. Tú cancelas la suscripción y te retiran los nodos. Pero no sé ahora mismo en cuánto sería, porque al final eso es un modelo de suscripción, no sería la adquisición como tal del nodo. No sé en cuánto estaría, ni si hay empresas reales que desarrollen este producto, claro. No solo el coste, es el cambio de chip, es la formación que se necesita, son muchos factores. ¿Querías, Joaquín, aportar algo? Si no es monopolizar el debate. No, el elemento que comentaba Marina es que sí que es cierto que tampoco hay análisis de rentabilidad de la inversión suficientemente estrictos como para que sea un argumentario que convenza a tu interlocutor. Es el primer punto. Y el segundo es que sepan ustedes que el agricultor, al menos en olivar, solo lo comprará, bueno, mayoritariamente, solo lo comprará si vale entre 1.000 y 5.000. ¿Por qué? Lo habíamos preguntado en la encuesta. Vale. Y de hecho fueron extremadamente explícitos. Y también eso te marca un poco la dimensión de ese extra de conocimiento y seguridad, cómo lo valoran. Por supuesto, supongo que todo cambiaría si es una solución mágica de control de plagas. Eso lo cambia todo. Pero en líneas generales, estas soluciones tecnológicas de mejora de la productividad, etcétera, es ahí donde ponían un poco su límite. No nos lo hemos inventado. Ha sido el resultado de la encuesta. El resultado de la encuesta, bien. Luis asentía mientras hablaba Marina, no sé si quiere aportar algo. Yo solo quiero apuntar que, efectivamente, como ha dicho Joaquín, es decir, las grandes empresas con superintensivo hacen la inversión y gestionan con menos gente y ese mantenimiento lo asumen. Entonces, el modelo de suscripción que ha dicho Marina me parece una idea estupenda, un Netflix de sensórica, pero que también es que el sector está muy atomizado. Entonces, como no haya un poquito de organización, es que va a ser imposible. Es decir, si todo el mundo tiene que gastar 5.000 euros tope en poner un sensor, yo creo que es más sencillo a lo mejor a nivel cooperativa, a nivel... Pero a nivel de cooperativa, por ejemplo, si nos basamos en desinformación, no creo que... Daniel, ¿cuántas personas de tu cooperativa, cuántos socios saben todos los progresos que tú intentas hacer en tu cooperativa para que todo el producto que ellos te meten para que tú lo vendas y lo transformes, lo conocen? ¿Realmente? Cero. Entre cero y ninguno. Es decir, él tiene una industria en el que sus productores tienen que intentar hacer todo su despliegue en campo y toda su intervención en campo para ser más sostenible, para gastar menos agua, y luego mi aceituna va a entrar en su industria. ¿Qué proceso industrial está utilizando mi cooperativa para que cuando pase a ser producto a mí también me salga rentable llevarle a su cooperativa porque él le va a sacar todos esos sellos de calidad y todo eso? No sé si me explico. Que eso, yo creo, por lo menos yo hablo desde mi posición en mi empresa, al agricultor le importa poco. Claro. Tú le presentas resultados, ingresos, gastos, esto queda para la aceituna. Tal cual. Ahora, donde estén los gastos, donde estén estos, a ellos no les da igual porque les importa el precio, pero que la gestión que se haga, la innovación y tal, yo creo que... Pero eso es un error, ¿no? Claro, yo hace años vino una empresa, se llamaba Smart Flight, me parece a mí que es de las primeras que yo conozco de drones para el tema, una cosa así parecida, o sea, el principio de lo que ellos están desarrollando. Yo no fui al agricultor, a mí me parece que perder el tiempo ir al agricultor. Yo fui al técnico que le lleva las plantaciones al agricultor, porque dentro de sus servicios a lo mejor puede integrar ese, porque él
lleva agricultores que tienen, uno tendrá 3 hectáreas, el otro tendrá 20, el otro tendrá 150, entonces él centralizando todo, primero que a nivel económico seguramente sea más interesante, y él puede coger datos de muchísimas plantaciones y puede sacarle mucha más producción. Yo creo que no llegó a nada. Yo creo que no llega a nada y para mí era interesante, pero claro, yo no soy más técnico que otra cosa, ¿no? Pero es que el agricultor es difícil. Él tiene que ver el euro muy claro para gastarse medio. Si no, no se lo gasta. Aunque tú le digas que va a ganar 3, sí, pero que el medio lo tengo, los otros 3 no los tengo. Entonces, a no ser que lo vea muy claro y claro, lo ve como un futurible y es como... mientras esto está muy bien, muestres, claro. pero es que yo cojo mi atomizador y he hecho mi tratamiento, porque yo sé cuándo... Y las plantaciones no son todas iguales. O sea, es complejo. El tema del olivar tiene una labor ahí compleja y difícil para entrar, pero, oye, ojalá entre. Yo soy pro tecnología, muy pro tecnología. En nuestro caso, nuestro grupo operativo, nuestro proyecto, vende más o menos dos innovaciones. Una sería el uso de microorganismos, que tampoco es mucha innovación, por lo menos en la agricultura de invernadero en Almería, pues es una cosa que se utiliza muy a menudo. Y con buenos resultados. Yo creo que el agricultor, claro, es que cada agricultor es un mundo. El agricultor almeriense, pues probablemente porque por hectárea saca más rendimiento, pues se arriesga a probar más cosas. Porque el tomate debe tener un valor añadido más alto, se atreve a probar más cosas. Es un poco como la Fórmula 1 a los coches, ¿no? La agricultura de invernadero en Almería le gusta pensar que de ahí salen tecnologías que luego se van a aplicar en otro tipo de agriculturas. La otra tecnología que se está vendiendo en el proyecto es la tecnología de las cámaras multiespectrales, etcétera. Eso también en Almería ya se lleva haciendo más o menos bastante tiempo. De hecho, hay empresas en Almería, Agroditec de allí, y van sacando... Yo creo que lo venden más como un servicio que como una... No te venden la máquina, te venden que de vez en cuando paso por allí, te hago un chequeo y te digo cómo está tu invernadero. Porque es verdad que si tienes que vender la máquina y la persona que lo interprete, que la máquina valdrá, pero la persona que lo interprete pues valdrá X al mes. Entonces, en ese sentido, pues conviven. Y luego lo bueno que tienen estas máquinas multiespectrales es que también van a ayudar a que el agricultor vea cómo, por ejemplo, los microorganismos están haciendo algo o no, porque estas cámaras ven cosas que tu ojo no ve. Entonces, cuando tú hagas la aplicación de esos productos, pues si el agricultor ve un cambio, normalmente son cambios de colores, significan otra cosa, pero ya estás viendo el cambio de color, pues ya sabes que algo está pasando. Que muchas veces pasa, con las plagas pasa menos, porque eso es como... cuando tú tienes una plaga, es como cuando te duele una muela, tú vas al médico, a la farmacia que te lo resuelvan. Con los bioestimulantes, este tipo de cosas que te prometen que van a subir el rendimiento, que va a tener más calidad, bueno, eso es como un batidito que te tomas de vez en cuando porque dicen que va a mejorar tu salud. Pues tampoco tienes urgencia, o sea, no está de más, pero no vas corriendo a la farmacia a comprártelo. Pues estas máquinas, estas cámaras pueden ayudar un poco a que con sus propios ojos vea que ha pasado algo o no. Y eso va a tirar muchos productos porque hay en agricultura hay muchos bioestimulantes que no bioestimulan o que no se aplican bien, que eso también puede pasar. Los microorganismos, por ejemplo, yo confío plenamente en ellos, pero hay que saber aplicarlos. Hay algunos que las micorrizas, tú no puedes aplicarlo y luego aplicar fósforo porque la planta, si tiene ya fósforo, no va a coger una micorriza, por ejemplo, y esto, pues el que haga la inversión en la micorriza y continúa haciendo sus aplicaciones de fósforo, pues ha gastado un dinero tonto. Entonces, en este caso, ese tipo de máquinas yo creo que se van a terminar imponiendo porque ofrecen información. Pero sí que es verdad que yo creo que será un servicio. Más que vender la máquina, tú venderás un paquete de información. De, oye, un día del mes yo paso por allí con mi dron y te paso esta información y te cobro pues lo que me ha costado el día. Pero a menos que sea una empresa muy grande con muchos terrenos, no le va a merecer la pena comprar el aparato y la persona que le interprete los datos. Quizás hace falta una mayor labor de divulgación y de formación para llegar al agricultor y que consiga entender todos estos procesos tan innovadores y que vea las ventajas que conllevan y que haya ese cambio de mentalidad, ¿no? Resultados. Yo creo que ellos se basan en los resultados. Sí, yo creo que es fundamental para presentarle a un agricultor una solución es los resultados. Pienso yo, ¿eh? Entonces, claro, ellos necesitan tiempo.
y con el tiempo lo van a demostrar y lo... Sí, cuando se demuestre, no cuando sea un futurible. Claro, es futurible, te dicen, bueno, que con suerte te dejan el olivar y tú pruebas, pero claro, lo tienes que soportar tú. Pero bueno, entra dentro del desarrollo de negocio, ¿no? Al final son las inversiones que tú haces primeras, pero sí es verdad que el agricultor es, porque todavía la media de edad del agricultor es una media alta, entonces, pues bueno, no son como nosotros. Yo creo que cualquiera de nosotros te proponen algo y por lo menos pruebas, y si no te sirve, pues lo dejas, pero tenemos otra predisposición. Yo creo que ellos necesitan tiempo para demostrarle resultados. Nos quedan todavía unos 15 minutos de esta jornada, lo digo para que vayamos administrando el tiempo por si alguien del público tiene alguna cuestión más que realizar. No quiero que nos vayamos de aquí sin que el público se quede con alguna duda sin consultar a nuestros expertos. Si alguien quiere, si no, yo sigo preguntando. Por ejemplo, volviendo a las galletas, Raquel, ¿las vamos a poder ver en el supermercado? Espero que sí. Ya eso ya es cosa de, ¿no?, de que Family, que es la empresa galletera que ha participado en el proyecto, la comercialice. La galleta está preparada para comercializarse. Siempre no hablan del hándicap del precio, cuando hay siempre que está involucrado el aceite de oliva virgen extra y más ecológico en la elaboración de nuestros productos, siempre la pega que se pone es el precio. Quiero decir, no lo sé si invertir en esto luego reduce el dinero que hay que invertir en salud pública, porque al final, si demostramos y conseguimos demostrar que tiene efectos positivos sobre la hipertensión, se puede incluso están viendo si ya no solo como prevención de esas enfermedades, sino como tratamiento o que sea un alimento que se aconseje para determinados pacientes con determinadas patologías. Entonces, bueno, pues que es que se invierta menos en salud pública en ese caso. También estamos viendo nosotros como parte de los resultados que la galleta saludable con aceite de oliva virgen extra y, bueno, pues sobre todo achacado al alto contenido en fibra, tienen mayor poder saciante que las que tienen la grasa de palma y más azúcar, ¿no? El azúcar parece que es algo adictivo, entonces el que se come una galleta con palma y con esa cantidad tan alta... No se come solo una. No se come solo una, entonces todos lo sabemos, ¿no? Estás comiendo una galleta y ya estás pensando en la siguiente que te vas a comer. No, pero es verdad que la otra, al final, es una galleta que tiene más efecto saciante. Entonces, a lo mejor, pues me como dos y ya no me apetece más. Hoy, mañana me comeré otras dos. Entonces, al final, ese sobrecoste que pueda tener la galleta, pues es verdad que me va a durar más. Con lo cual también, aquí sí que es fundamental la formación y la información, ¿no? Y aquí sí que en todo lo que es alimentación es fundamental. O sea, contar, informar y formar de las bondades del aceite de oliva virgen extra que está en ese producto, de por qué esa reducción de azúcar, por esa reducción de sal, ¿no? Un poco, ahí es muy importante, es importante siempre. Claro, pero en este caso... ¿Ahí tenéis pensado algo sobre una labor divulgativa o solo si ya se lanza al mercado entonces hacéis esa labor? Bueno, la labor la hacemos siempre que hacemos alguna jornada o contamos lo de las galletas. Cada vez que alguien va a Aceite de Oliva nosotros tenemos galletas. Me consta que la Universidad de Jaén lo mismo y Family, por supuesto, lo mismo. Hay una difusión grande en la medida de nuestras posibilidades del producto y del aceite de oliva virgen extra como ingrediente. Esperemos que lo veamos muy pronto todos. Ya tenemos hasta el packaging, quiero decir, en el proyecto se ha desarrollado el packaging, ¿no? Además permiten poner alegaciones, quiero decir, falta a ver si la empresa... Falta que las probemos. Falta que las probéis. Faltaba... ¿Habéis pensado, por ejemplo, en utilizar este tipo de productos en cocinas de hospitales? En menús de hospitales, claro, menús de colegios, de todas estas empresas, eso es lo que... incluso, no sé, el otro día fui a una ortopedia y había muchísima alimentación para diabéticos, para hipertensos, son secciones más, mucho más, con líneas mucho más destinadas a este tipo de productos más saludables, no son la sección orgánica o de reducción de compuestos de un supermercado, una línea de supermercado, sino otras líneas. No, claro, y lo que os comentaba antes un poco también para ¿no? que te la recomienden para ciertos
¿no?, pacientes que tengan determinadas enfermedades, que no solo sea como prevención de esas enfermedades, sino que una vez que tienes la enfermedad, pues que te ayude a reducir los efectos, o bueno, esa es un poco la idea, y seguir con el desarrollo de este tipo de productos, que al final el hilo conductor es siempre el mismo. Nos da igual que sea una galleta, que sea una hamburguesa, que sea masa de pizza. Al final el hilo conductor siempre es, ¿no?, el perfil saludable de la utilización de ese aceite de oliva virgen extra, que va acompañado de una reducción de otros ingredientes que también son perjudiciales. Y un poco formar e informar sobre esto que estamos haciendo y el impacto que tiene sobre la salud. Daniel, tú que has hablado algo menos quizás del proyecto, ¿por qué es tan difícil tratar los vertidos de aguas residuales que se generan en el tratamiento en la industria de la aceituna de mesa? Bueno, principalmente por la carga que tiene tan elevada de materia orgánica y sal. Nosotros en la industria de aceituna de mesa se trabaja con unas concentraciones de sal en torno del 6% más o menos de media. Y bueno, se utiliza otro de los hándicaps que tenemos distintos tipos de vertidos en los distintos puntos de la fábrica. Entonces, para optimizar esto, nosotros hemos tenido que separar los distintos vertidos y tratarlos de forma distinta. Bueno, hemos podido, pues nosotros somos una empresa relativamente pequeña y bueno, pues a mí me gusta, además tenemos necesidad, porque al final este proyecto nace de la necesidad y hemos podido categorizar los distintos vertidos y tratarlos de una forma distinta. Empresas grandes que hay en el sector que manejan 80, 90, 100 millones de kilos de aceituna, ellos no pueden estar, seguramente a lo mejor sí podrían, pero ahora mismo no se pueden parar a cada alcantarilla, destinarla a un punto distinto, ¿no? Entonces, cuando tú a las 8 de la mañana tienes un vertido, a las 10 tienes otro, a las 12 tienes otro, eso es imposible tratarlo. Al final ellos tienen que optar por llevar a balsa. En balsa tienes un producto más o menos homogéneo y bueno, con las depuradoras que hay hoy en día y la evaporación natural, pues por ahí se van dando. No es lo correcto, pero bueno, se van dando. Entonces, bueno, nosotros separamos los vertidos para tratarlos de forma separada. Eso sí te permite poder gestionarlo, sobre todo gestionar la reutilización. Una cosa buena que pasó a final del año pasado es que creo que la Junta de Andalucía, desde final del año pasado, permite la reutilización de agua cogenerada dentro de la propia empresa. Antes no se permitía tampoco, o sea, se pedía una ecología a las empresas que fueran lo más verdes posible, pero sin embargo, empresas que se gastan millones de euros en depuradoras, depuran agua y no dejan volver a utilizarla dentro de la propia empresa. Te obligan a verterla. Echarlo al alcantarillado y tener que coger agua de la red. Entonces, te piden una cosa pero te quitan por otra, ¿no? Parece ser que se ha dado un pasito adelante para esa cogeneración y esa reutilización del agua dentro de la industria, que se utiliza muchísima agua en la industria de la aceituna. Entonces, bueno, pues, ese es el paso. Yo creo que al final nosotros hemos estado hablando con otras empresas mucho más grandes en las cuales todos al final han llegado a la conclusión de que tienen que separar los tipos de vertidos para poder tratarlo pues, cada uno de forma independiente y darle un segundo, un tercer, un cuarto uso. Entonces, bueno, ahí es donde está la pelea un poco. Perdona, es que al principio no escucho bien. ¿Es una cooperativa solamente de aceituna de aderezo? Sí. ¿Y dónde está? En Lucena. Ah, en Lucena. Nosotros hacemos aceituna verde de mesa, no hacemos ni así, bueno, tampoco hacemos aceituna negra. Nosotros vendemos graneles normalmente y bueno, estamos ahora en proyectos de instalación de una línea de envasado y esa línea la estamos enfocando también todo el proyecto a reutilización de la misma agua, las salmueras de envasado. O sea, nosotros la idea que llevamos es diseñar esta nueva planta en base a lo que hemos conseguido en este proyecto. ¿Solo de variedad blanca? Sí, nosotros estamos en una zona que primordialmente somos ojiblancos, entonces... de hecho, en la zona se le llama
Sí, también hay una denominación de origen ahora allí para el aceite. Pero sí, nosotros, nuestro mercado principal es Italia. En Italia buscan dicen que la aceituna tiene que estar crocante, ¿no? Que esté dura, que cruja, ¿no? A la hora de comer, y eso lo da la hojiblanca. Eso no hay otra aceituna que lo pueda dar. Y obviamente nosotros pues estamos en el centro neurálgico de la hojiblanca. ¿Cómo se llama la cooperativa? Albarizas. Albarizas. ¿Y tú te has dedicado toda tu vida profesional al mundo de la aceituna? Yo soy ingeniero aeronáutico, ¿vale? No, sí, eso Entonces, por eso le digo... ha dicho aeronáutico. Aeronáutico. Ingeniero aeronáutico, no agrónomo. Aeronáutico. Ahora es cuando te has quedado que dices... Aeronáutico. Bueno, yo he trabajado... resulta mucho más interesante. Esto le da la vuelta a todo. Yo he trabajado en Altran. Altran es una consultora de proyectos aeronáuticos. He trabajado para Airbus, he trabajado para Embraer, para desarrollo de aviones, estructura de aviones militares, y algún UAV primario para pruebas de tiro de misiles. Después me cambié al sector del frío industrial, que Lucena es un pueblo muy potente en el frío industrial. Y bueno, pues, di otro cambio y me fui a la aceituna. Me gusta cambiar. Sí, sobre todo que, bueno, yo soy una persona, me considero que soy muy proactiva, constantemente estoy dándole vuelta a la cabeza. Yo estamos hablando aquí, se me han ocurrido otras cosas que lo comentaré en la fábrica. Y vi que la posición que podía adoptar yo en la cooperativa era una posición que se adaptaba a mis características de decisión, de mando, de organización y de coordinación. Entonces me cambié. Mi padre era el gerente antiguo y bueno, los socios vieron con buenos ojos continuar ese paso, ¿no?, generacional conmigo. La razón de preguntarte, porque dice mi experiencia, es que en el campo del aderezo de aceituna, para mí algo que no comprendo es que con la tradición absoluta, lo digo por la edad que tengo, ¿no?, y lo que he visto, de casi en cada familia haber un aliño de aceitunas. Sin embargo, en el mercado no existe aceituna de aderezo artesanal. Es todo absolutamente estándar. Fíjate, tú mismo te dices, os dedicáis al granel. Sí, pues nosotros que estamos muy especializados en suministro de aceituna como ingrediente para productos de cuarta y quinta gama, ¿vale? Nosotros no envasamos. Al no envasar no tienes que hacer un aliño. Nuestros clientes principales, por ejemplo, uno de ellos es Barilla, no sé si lo conocéis, una marca italiana de pasta. Ellos tienen una salsa que utilizan aceituna, es uno de los clientes. Otro que se llama Van de Mortele, un grupo que tiene alrededor de 40 fábricas, hacen mucha bollería, muchísimo, y ellos en la parte de Italia hacen mucha focaccia, pizza, bastoncino. O sea, nosotros estamos muy especializados porque lo principal nuestro es que por el proceso nosotros intentamos llevarlo artesanal a la industria, ¿vale? Conseguimos un proceso artesanal, casi artesanal, en la fermentación de la aceituna, ¿vale?, en el cocido y fermentación de aceituna, de forma que conseguimos eliminar el 100% de los azúcares que están dentro de la aceituna, azúcares vegetales. Conseguimos que los lactobacilos hagan una fermentación completa de la aceituna, y esta aceituna, cuando la somete a procesos térmicos de horno, no genera acrilamida, que es un problema que tienen estas industrias del pan, de las pizzas, lo que tantas veces se ha hablado de las patatas fritas, el pan tostado cuando se te pone negro, todas esas cosas, eso genera la acrilamida, que parece ser que puede ser cancerígena, que no se sabe, pero buena parece que no es. Entonces, nosotros estamos especializados en eso, que a esas industrias no le aportamos acrilamida. Si conoce el tema de la aceituna, a la hora de hacer cocido, normalmente se cuece hasta el hueso. A nivel industrial,
se suelen quedar un poquito antes porque cuando deshuesa, los rendimientos de deshuesado son mejores porque la aceituna, al no estar excesivamente cocida, no rompe. Esos centros rojos, esos centros crudos, el azúcar no ha salido y cuando lo utilizan para este tipo de productos, además de que es más amargo, porque todas las celdillas vegetales no se han roto y no ha sido permeada la aceituna, además de que es más amargo y aporta sabor, puede aportar acrilamida. Entonces nosotros entre eso y un porcentaje de hueso muy bajo que podemos ofrecer al cliente, que somos, es verdad que en eso sí que somos únicos en el mercado, pues estamos muy dedicados a eso. ¿Vale? Nosotros estamos pensando en la línea de envasado precisamente porque creemos que con el producto que nosotros tenemos de materia prima, si le damos alguna caracterización eso singular o tradicional, podemos tener mucha salida en supermercados y en cliente final. Pero bueno, hay empresas, yo particularmente hay una aceituna que la venden, yo voy a hacer publicidad en Mercadona, que es la chupadedos de la marca Hacendado, que es un botecito así como de galón, así muy... Sí, bueno, sí. Esa aceituna, dentro de que es industrial, es bastante artesanal, está bastante buena. A mí me gusta bastante. Esa y la loreña que hay de COP, para mí son las mejores que hay. Son artesanales, ¿eh? Vamos, tienen un aspecto bastante artesanal. Sí. ¿Hay alguna cuestión más? ¿El hueso, tratáis algo del hueso o no lo tratáis? Nosotros el hueso, como lo sacamos de forma mecánica de la aceituna, normalmente lo vendemos. Y se acabó. Estamos ahí haciendo algunos estudios porque necesitamos incorporar calderas, pero bueno, sería para usarlo como combustible de una caldera de biomasa. ¿No tiene algunos compuestos, digamos, bioactivos en el hueso? Incluso la harina. Claro, hay empresas, yo sé que hay empresas que con la semilla del hueso hacen harina. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, para la cantidad que producimos, nosotros producimos más o menos unas 15 toneladas semanales, que puede parecer mucho, pero tampoco es tanto. No nos interesa ni siquiera montar un molino para molerlo. Entonces nosotros, bueno, pues lo vendemos precisamente a molino y ellos por final separan huesos, biomasa, en fin, una almazara normal y corriente. Pero no somos nosotros, o sea, no tenemos o ahora mismo capacidad, o a no ser que se nos encienda la bombillita, que hablando antes se me ha ocurrido una idea que la plantearé precisamente con los huesos, con la pulpa que queda adherida al hueso. En el polígono industrial de Castillo Lucurín hay una empresa especializada en uso de todo ese material que no se utiliza de la aceituna. Ellos incluso venden pequeños tarros de pepitas de aceituna tostadas. Es una cosa para mí absolutamente singular y no sé si lo habéis visto alguna vez, para incluso tratamiento de dolores y demás, que se usan saquitos de trozos, él inaugura esos trozos para meterlos luego en el saquito en la microondas que se calienta y se pone, ¿no? Claro, es que hay tantísima cosa que se tira o que se usa en demasía, como tú has llegado a la conclusión, ¿no? Que bueno, eso quiere decir claramente, somos un país que vivimos en la abundancia. Explotamos muchísimas cosas, no aprovechamos casi nada y encima usamos cosas que no hace falta utilizar, ¿no? Y sin embargo vivimos bien. La abundancia es total. Y del olivo se demuestra que se aprovecha todo. Sí, como el cerdo igual. Como el cerdo, se dice eso además en el sector. Nosotros hace unos años sí que trabajamos con una entamadora que lo que hacían era con en las aguas de la industria, sí que hacían extractos de los compuestos bioactivos de las aguas de lavado y nosotros los utilizábamos en alimentación. Los utilizábamos como antioxidantes porque tienen capacidad bactericida, antioxidante. Y los utilizábamos, pues desarrollamos productos como patés, los añadíamos a modo de aditivos, a modo de
naturales para sustituir a los aditivos artificiales y prolongar la vida útil. Eran en patés, eran en diferentes tipos de productos. Es que en la industria de la aceituna se están tirando millones y millones de euros en las balsas o en las alcantarillas, porque ahí hay muchos compuestos con muchísimo interés, nutricional, polifenoles, saludable, y luego como antioxidantes. Ácido masílico, creo que es. Maslínico y hidroxitirosol, hay muchísimo. El maslínico, yo estuve en una está en La Roda. Sí. No me acuerdo ahora el nombre de la cooperativa. Había montado una pequeña planta para extracción de ácido maslínico. No sé si vendía... Agrosevilla. No sé si son 5.000 euros el kilo, una cosa así. Sí, son auténticos disparates. Por eso te digo que se están tirando millones y millones de euros. Piensa que todos esos compuestos fenólicos y demás son solubles en agua. Cada vez que los juntas con una aceituna con agua, por eso en la almazara de la producción de aceite de oliva se utiliza tan poco agua, porque no, para lo que quieres es retener esos compuestos en el aceite. Si añades agua, lo que hace ese agua es arrancar esos compuestos del aceite o de la aceituna. Claro. Sí, es por eso. Sigue existiendo esa brecha, ¿no?, entre qué hace el productor para tener más rentabilidad, que su campo sea más rentable, más eficiente, el uso de la tecnología, controlar perfectamente todo su desarrollo en campo. Hay una brecha entre lo que se hace en la industria y todas las bondades que tiene la aceituna, el aceite y todo su desperdicio, con el propio productor, que puede implementar toda la innovación y mejorar todos esos procesos para que la industria también sea mejor, ¿no? ¿No veis vosotros esa brecha? Pero es que ya lo voy a decir, ¿no? La tercera edición podría decir preparar al agricultor para el olivar en cambio. Tú puedes introducir todos los cambios. La historia de este país está llena de eso. El sistema educativo de preparar a la población han existido en el mundo desde el siglo XIX. Y aquí se seguía manteniendo una escuela absolutamente andina. Es que es una cuestión que yo creo que ha salido ahí. Es una cuestión de cambio de mentalidad. Entonces, si no... ¿Cuántos agricultores hay en la sala? ¿Productores de olivar? Uno. Pues eso, que creemos que hay una brecha. El aceite se saca el mínimo de compuestos bioactivos que existen. La mayoría se van en el agua del lavado, se van en el Perú, se van en el agua del lavado. Ahí es donde existen realmente la mayoría de los compuestos bioactivos del aceite, de antioxidantes y demás. El aceite lleva la misma parte. En el resto está el aceite de oliva rico en otra serie de compuestos que no tiene aceite de oliva original, pero sí lo tiene por su proceso de extracción y más tiempo en contacto con esos compuestos. Ya digo que es lo que decimos, que por lo mínimo somos suficientes y no se nos está yendo mucho. Pues si no hay más cuestiones, ¿una última? Bien, bien. Porque nos hemos pasado ya del tiempo, pero la verdad es que ha sido una jornada como queríamos que fuera, muy dinámica, ¿no? Hemos podido conocer los 6 proyectos de otros tantos grupos operativos que hay que decir que solo han tenido un año para ejecutarse y por lo tanto quedan todavía conclusiones por conocer. Agradecemos que nos hayáis compartido los resultados y que nos hayáis acompañado en la jornada Un Olivar en Cambio. Hemos visto soluciones tecnológicas en pro de la sostenibilidad, de la salud y, en definitiva, proyectos innovadores y revolucionarios que buscan transformar y rentabilizar la industria oleícola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Hola, hola. Vamos a proyectar un segundín el vídeo de Olivar, ¿vale? Para que lo veáis todo, si queréis pasar aquella parte de la... La
detección temprana de las plagas que afectan al cultivo del olivar a través de información diaria del umbral de daño económico es el objetivo principal con el que nace el grupo operativo Visión Artificial para la Gestión Integral de Plagas en Olivar. Opracol, Fundación Ayesa, Universidad Loyola y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía se han unido para trabajar en este fin, que tendrá una importante consecuencia: la reducción del uso de productos fitosanitarios. El objetivo principal de este proyecto es la detección temprana de la plaga del olivo. En este caso es la mosca del olivo junto a otras plagas. Para ello se ha comenzado con una fase de investigación. A partir de esta fase se ha desarrollado y se ha probado varios dispositivos. En una primera fase había que elegir la zona de cultivos en la que se aplicaría el sistema. En principio en la búsqueda de las parcelas colaboradoras, donde teníamos previamente baterías de seguimiento, ¿no? Y bueno, he estado colaborando también, pues haciendo un poco función de intendencia, llevando a los equipos, era un sitio un poco inaccesible, y colaborando con la Universidad de Loyola, llevando a sus técnicos, ayudando a colocar trampas y demás. Al mismo tiempo, pues se ha hecho una labor de seguimiento, a ver si estas trampas funcionaban en el sentido que se capturaban o capturaban lo mismo que podíamos capturar en nuestra batería de testigos, ¿no? Y ver que todo pues viene a coincidir, ¿no? La tecnología ha sido uno de los pilares fundamentales de este proyecto, ya que se ha desarrollado un sistema de detección automática basada en visión artificial que monitoriza las trampas de insectos en tiempo real y proporciona datos sobre la presencia de diferentes plagas como son la mosca del olivo, Price, abichado y glifodes. El papel de Fundación Ayesa en el proyecto Olivar ha sido el desarrollo de los modelos de detección y la plataforma de visualización que permitirá al usuario final, en este caso el agricultor, poder tener un seguimiento sobre el vuelo de las diferentes plagas sobre las que se quiere hacer el estudio para la detección en las diferentes trampas que están implementadas en campo a través de los nodos desarrollados por Universidad Loyola, permitiendo visualizar el número de detecciones en cada una de las plagas implementadas en campo. La obtención de información en tiempo real ha sido uno de los factores determinantes para la actuación inmediata ante este tipo de problema. El objetivo de montar este grupo operativo ha sido el tratar de facilitar la labor de los técnicos de campo en el sentido de monitorizar y visualizar a las principales plagas que nos afectan al cultivo del olivar. Nos adaptamos en tiempo real al momento óptimo de aplicación, en el caso de recomendarla a los agricultores, con lo cual ahorramos, por supuesto, productos fitosanitarios. Además, el mecanismo cuenta con otras múltiples ventajas. La plataforma de visualización permitirá al usuario final, en este caso el agricultor, tener un seguimiento del conteo de las detecciones realizadas por los diferentes modelos, evitando el desplazamiento al campo a través de los nodos implementados que recogen cada una de las imágenes de interés para su análisis. Detrás de estos trabajos de innovación ha habido una tarea significativa de comunicación para dar a conocer la labor de este grupo operativo. Se ha participado en jornadas, encuentros y foros donde se ha podido interactuar con público especializado en el sector. Como actividades de divulgación, el proyecto ha estado presente en diferentes eventos, tales como la jornada de socialización organizada en Loyola, la Noche Europea de los Investigadores, el Expo Agritech, donde se hizo además una ponencia del proyecto, o una jornada que organizó el proyecto europeo Cerberus, que es un proyecto también muy relacionado con esa temática. Además, hemos organizado varias jornadas de capacitación, una dirigida exclusivamente a Opracol, puesto que es un socio interesado de manera principal en el proyecto, y por otro lado hemos organizado una jornada de capacitación abierta a todo el sector, de forma que podamos transferir ese conocimiento de una forma tanto teórica como práctica, puesto que se ha incluido una demostración en campo. Inteligencia artificial, tecnología, digitalización aplicada al olivar para conseguir mayores rendimientos y resultados en las cosechas han sido las bases de Olivar, un proyecto que culmina con un resultado más que satisfactorio. Este grupo operativo está financiado a través de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural FEADER y cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la convocatoria para el funcionamiento de grupos operativos regionales de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola,
EIP Agri de 2022.